señorita prefecta de Pichincha, abogada Paola Pavón. Prefecta que está con nosotros hoy día, muchas gracias. ¿Cómo está usted, Paola? ¿Me escucha? Jimmy, buenos días. Le agradezco a producción que aclaran, señorita, si no usted me va a espantar los pretendientes, Jimmy, Sí, por favor. tiene Buenos razón, días, un tiene abrazo a razón. todos, a todas, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Oiga, ¿cómo está manejándose en Pichincha este tema de la emergencia vial? El puente que comunicaba Pichincha con Santo Domingo parecería ser que no va a tener una solución, aunque sea provisional, rápida, porque no hay un puente de 90 metros, que creo que es el requerido. ¿Qué van a hacer en este sentido, prefecta? Querido Jimmy, el invierno implacable, implacable con el país, implacable con la provincia de Pichincha. Vamos atendiendo 90 emergencias viales en el último tramo. De las emergencias viales enfrentadas, la más grave, realmente no es una emergencia, es una desgracia, la caída del puente sobre el Río Blanco. Esta era la conexión entre Pichincha y Santo Domingo, pero además la conexión de la sierra con la costa a través de este puente. El último cantón que tenemos ahí es el cantón de Puerto Quito, que sin duda es uno también de los cantones más afectados. Jimmy, se habla aproximadamente de un nuevo puente de 140 metros luz. ¿Y por qué digo aproximadamente? Y voy a tratar de ser rigurosa porque han habido muchas críticas y quejas a varios comentarios que se han hecho, sobre todo desde el gobierno central. Se habla aproximadamente porque no hay estudios. El cruce del río y la fuerza con la que el río creció ha hecho que se aumente el puente que se tenía era de 100 metros luz, ahora va a ser superior. Es enorme es lo que ha minado el río, lo que el agua ha minado en los dos ingresos, tanto en el ingreso a Puerto Quito como el ingreso a la Concordia. Bien, dice usted, la salida, ni siquiera la provisional va a ser rápida. Nosotros estamos hablando de dos opciones que son las que hasta el día de mañana se han comprometido en entregarme dos propuestas. Una de un puente peatonal colgante, esa es la salida provisional que estamos viendo desde Pichincha. Este puente sería aproximadamente de 120 metros, es lo que se está valorando. Y una taravita es la segunda opción. El gobierno ha hablado de un puente Bailey, que es lo que mayor atención ha llamado, porque mucha gente ha insistido y ha dicho un puente Bailey de 140 metros luz no existe en el país. En la reunión que tuvimos con el ministro de Transporte y Obras Públicas se nos informó que se están haciendo averiguaciones en otros países para ver si es posible tener un puente de esa magnitud. El señor ministro quedó en informarnos hasta el día de mañana. Si es que existiría ese puente Bailey, pues ahí ya no funcionaría ni el puente colgante ni la taravita, la opción sería este puente Bailey. Pero la ciudadanía está esperando respuestas. Jimmy, hay 400 niños que desde la Concordia asistían a la escuela en Puerto Quito. Esa es nuestra mayor angustia, nuestra mayor preocupación. Las personas del Seguro Social Campesino también de la Concordia se atienden en Puerto Quito. Esa es nuestra preocupación, así que seguimos indagando estas soluciones y claro, Pichincha también en esta emergencia vial, como lo ha señalado el gobierno nacional. Ahora, si se pusiera en práctica la solución provisional del puente peatonal, ¿cuánto tiempo le demandaría a la Tomará. prefectura hacer ese trabajo? Jimmy, los técnicos me dicen 8 semanas. Estoy segura que será un poquito más, pero más o menos ese es el tiempo con el que estamos jugando en la opción del puente peatonal o de la taravita. Sería el Ajá. mismo tiempo. El puente peatonal tendría un costo superior. Ahí no vamos a escatimar recursos porque es la seguridad de nuestra gente, de la gente de la Concordia, de la gente de Puerto Quito, pero estamos esperando la viabilidad técnica, que es lo que se comprometieron en entregarme el día de mañana. Hasta el momento hemos trabajado en las vías alternas. Eso quisiera informar sobre todo a usted que le escuchan y le siguen muchísimo, Jimmy. La primera idea, en este momento la vía Calacalí-Río Blanco está habilitada.
hasta Puerto Quito. Y hago esta aclaración porque mucha gente de San Miguel de los Bancos, de Pedro Vicente Maldonado, se preparó para este feriado de Semana Santa. Que no sea el puente el pretexto para que no visiten el noroccidente de Pichincha. Hago esa invitación y también recalco que hasta este momento la vía Aloa Unión del Toachi se encuentra habilitada. Tenemos obviamente algunos deslizamientos, estamos con paso controlado, limpiando, dando paso, pero la vía está habilitada. Vías alternas, vías alternas. La principal, la vía Puerto Quito, la sexta, Quinindé. Esa es una vía que, digamos, ahí hay un claro oscuro, no se sabe un tramo quién lo coordina, pero la prefectura de Pichincha desde esta semana entró a hacer mantenimiento. La vía, la sexta Quinindé es una vía que se está terminando. El señor ministro se comprometió también a la brevedad posible dar paso a la señalización vertical y horizontal, porque esa va a ser la vía que va a permitirnos durante este año y medio que se especula demorará la construcción del puente, podamos tener conexión entre Pichincha y Esmeraldas. La segunda vía alterna, que esa vía sí está en muy malas condiciones, esa vía la administra el gobierno nacional, que es San Miguel de los Bancos, Las Mercedes, Santo Domingo. El ministro ha señalado que esta vía se le va a poner dentro de la emergencia general para poder mejorarla de manera inmediata, porque es una vía importantísima para esta crisis que enfrentamos con la ausencia del puente sobre el Río Blanco. Bueno, ¿y cuánto tiempo se tomaría ahora una persona que tenga planificado hacer turismo como corresponde en el sector noroeste de Pichincha en este próximo feriado, utilizando las vías alternas como la que usted menciona, la Calacalí, Río Blanco, Puerto Quito? Mire, desde Calacalí estamos en 2 horas en Puerto Quito, yendo con calma, yendo tranquilamente. Y ahora con esta vía alterna, que va a ser la que nos conecte Puerto Quito con Esmeraldas, son aproximadamente 1 hora. Se habla de 50 minutos, entre 50 minutos, 1 hora, hora 10, hasta Quinindé. Así que es una buena ruta alternativa, les pedimos que la puedan usar. Y una última recomendación sobre las vías alternas, Jimmy. Hay una vía que es la vía 29 de septiembre, Vallehermoso. Este es el puente que también sufrió dificultades con la lluvia del sábado pasado. Les pedimos por esta ruta, que es una ruta que se le está dando mantenimiento con la prefectura de Pichincha y de Santo Domingo, porque no estaba en buenas condiciones. También el río entró a gran parte de esa vía, sobre todo en la zona de Santo Domingo, y la dejó muy afectada. Está maquinaria de Santo Domingo, maquinaria de Pichincha atendiendo, pero esta vía no puede ser usada por transporte pesado. No es recomendable transporte pesado por el puente de Vallehermoso. El puente de Vallehermoso sí tuvo un asentamiento, por lo tanto es emergente el cruce. Una vez que baje la intensidad del río, que baje el agua, habrá que hacer una valoración también del puente. Eso es Santo Domingo, pero aprovecho para informar porque tiene una conexión con Puerto Quito y no puede pasar transporte pesado sobre ese puente. Bueno, me imagino que Omar le preguntará sobre el tema Congope, que también en este momento es un asunto que está discutiéndose a nivel de prefectos y su partido tiene una presencia importante en el país. Omar. Perfecta, ¿cómo está? Buenos días, Omar Jaén, le saluda. Omar, buenos días, un gusto compartir con usted. Gracias, ¿cómo está? Bueno, la situación acá bastante complicada, estoy con un ojo aquí, con el otro escuchándola y viéndola porque hemos amanecido con serios problemas acá en Guayaquil. Prefecta, antes de avanzar al tema de los prefectos, esta es una pregunta recurrente y yo sé que puede ser muy general, pero creo que es necesaria. ¿Qué solución final se le puede dar ya a ciertos tramos en Pichincha para ya no tener estos inconvenientes todos los años? Y porque vamos a seguir, miren, las proyecciones son que los inviernos van a ser cada vez más difíciles, que el cambio climático nos va a agarrar y nos va a dar vuelta. Ya lo estamos teniendo acá. Tuvimos un ciclón o una tormenta aquí en el Pacífico, algo que realmente no lo habíamos tenido jamás o no teníamos registro. Y eso nos lleva a pensar que a la larga y en los próximos años, quizás de aquí en 5, en 10, en 15 años, tengamos inviernos más difíciles. ¿Cuál sería una solución final que yo sé que puede
requerir muchísimo dinero, pero ¿cuál sería esa solución para ya no tener tantos problemas en la parte vial en Pichincha? Lamento decirle, Omar, que no hay solución definitiva y voy a explicarle por qué. Tanto la vía Loa como la vía Calacalí es sobre cordillera y esta es una gran dificultad de origen de las dos vías. ¿Qué sí se puede hacer y lo hemos hecho? Mire usted, a pesar de toda la lluvia, de toda la emergencia, no hemos tenido un cierre que haya afectado la conexión de la sierra con la costa a través de la vía Aloa Unión del Toachi, porque estamos constantemente en monitoreo. La mayor dificultad sin duda es el agua en la parte alta, además con tanta precipitación, con tanta agua, finalmente absorbe el agua en las laderas y tenemos el deslizamiento. Coronas, cunetas de coronación en la parte alta existen. ¿Qué podemos mejorar? Ahí sí, y ahí sí hay que trabajar mucho con los municipios en el uso del suelo porque no podemos permitir asentamientos en la parte alta. Esa es una tarea que sí se la puede hacer y hay que seguirla trabajando, sobre todo en el caso del tramo que a nosotros nos compete con el municipio de Mejía. Mantenimiento de alcantarillas de forma permanente. Tal vez algo que sí estamos trabajando y que se tiene que hacer, Omar, es la ampliación de los 9 kilómetros que en el tramo de Pichincha todavía faltan. Son 9 kilómetros de ampliación. ¿Y por qué es importante la ampliación? Por ejemplo, el día de ayer tuvimos algunos deslizamientos. Cuando hay deslizamiento en la ruta de los 4 carriles, tenemos la posibilidad de seguir transitando con tráfico controlado, con el apoyo en este caso de la Comisión de Tránsito y la Policía Nacional que nos están brindando apoyo, pero finalmente es una zona montañosa. Hay mucha gente que dice hay que estabilizar taludes. Bueno, estabilizar taludes, además, dependiendo de cuáles, porque el movimiento es súper variante, no es solamente algunas zonas que presentan dificultad. Conforme llega el invierno, se van alternando. Así que hay que seguir trabajando pendientes. Nosotros estamos haciendo mucho cuando el clima nos permite sobrevuelos con dron para poder mirar cómo está la ladera y en base a eso vamos tomando decisiones. El otro día alguien decía, ¿por qué? Si no hay lluvia en este momento, la prefectura decide cerrar la vía. Decidimos cerrar la vía porque podemos, con los sobrevuelos, poder evidenciar que hay muchísima carga de agua en algunas zonas. Entonces, monitoreo permanente, estimado Omar. Ok, perfecta. Siendo sincero, ¿cuál es la relación con el ministro de Transporte? Porque, a ver, le doy una opinión personal. El ministro de Transporte, como buen costeño, habla mucho. Acá los monos hablamos mucho y envolvemos a veces con las palabras, pero hay veces que uno habla mucho y dice poco. Por ejemplo, ya ha habido críticas en Azuay, lo estaban presionando por el tema de la situación vial en Azuay, lo mismo en Manabí. ¿Cuál es su relación con el ministro de Transporte? ¿Y hay consenso, hay acuerdos con él o hay acuerdos a puerta cerrada, pero ya cuando hay declaraciones hay otro tipo de desacuerdos? Omar, como siempre, con la verdad, le comento que la relación con el ministro de Transporte y Obras Públicas se suscita a partir de esta emergencia vial. Nosotros, antes de esta emergencia vial, no habíamos logrado, como le dije al señor ministro, concretar una reunión de trabajo. Ha sido imposible. Sí tengo que decirle que el día sábado que se suscitó la emergencia, pude hablar con el señor ministro, mantuvimos la primera reunión virtual en horas de la tarde. Tuve también la llamada del señor presidente de la República para informarme que ellos asumirían, siendo su competencia, la construcción del nuevo puente. Me comentó de la declaratoria de emergencia y acordamos con el señor ministro una visita en territorio para el día domingo. Las autoridades nacionales, el señor presidente ni los señores ministros no llegaron a Pichincha, llegaron hasta la Concordia. Y como tiene que ser, yo soy la prefecta de la provincia, me enteré que había una reunión en Santo Domingo y me dirigí a Santo Domingo. Me reuní con el señor ministro en Santo Domingo, ahí pudimos cruzar estas ideas y es el primer contacto que tenemos con el ministro. ¿Qué le puedo decir de estas reuniones? El gobierno ha señalado que va a asumir lo del puente, que han actuado con rapidez. Espero que
las acciones y la construcción del puente sea tan eficiente como la reacción del fin de semana anterior. Eso espera el pueblo de Pichincha, no solamente la prefecta, espera el transporte pesado que utiliza la vía Calacalí-Río Blanco como una conexión importante con Santo Domingo, con Esmeraldas y también a través de la Concordia con Manabí, porque Calacalí es una conexión directa con Manabí, esa es nuestra preocupación. Entonces, esa es mi relación, así que no hay acuerdos Perfecto. por fuera ni acuerdos por debajo. Una reunión virtual y una reunión en físico es lo que hemos mantenido hasta la fecha con el Abogada, señor ministro. abogada, otros daños que hayamos registrado por el tema del sismo del fin de semana, algunas afectaciones, viviendas, empresas, algo que haya podido monitorear el tema de la prefectura. Nada más un deslizamiento en la vía Loa Unión del Toachi. Los técnicos me señalaron que básicamente fue un efecto del sismo que se sintió también fuerte en esa zona. Perfecto. Dando gracias a Dios, Omar, no hemos tenido mayores dificultades. Damnificados, afectados, heridos, no hay, ¿no? No hay, estimado Omar. Perfecto. Ahora sí, perfecta. Para cerrar la entrevista, la parte política, Congope, ¿cuál es la situación? Los últimos, ¿qué será? 6, 7 años ha habido varias vertientes políticas y corrientes en el Congope. Me recuerda si es que estamos próximos a la elección. Estamos próximos a una elección de nueva directiva del Congope. Quizás la están promoviendo, quizás la RC está apuntando también a liderar esta agremiación de gobiernos provinciales. ¿Qué novedades hay con respecto a eso? Omar, ¿por qué se ha hablado mucho de Congope, de AME? Porque antes de la emergencia que se suscitó, el gobierno nacional convocó en la ciudad de Cuenca a las autoridades locales y eso ha hecho que se hable mucho sobre estos dos temas. Primero, señalar que la Revolución Ciudadana, gracias al voto de la ciudadanía, cuenta con 9 prefecturas. Estamos representando a las provincias más pobladas del país y eso sin duda hace que nosotros tengamos una mirada importante del país y por lo tanto de las necesidades. Y si eso se puede plasmar a través de una conducción asertiva desde el Congope, pues la Revolución Ciudadana estará ahí. Esto es un proceso en construcción, no es tan rápida la elección. Recuerde usted que los prefectos tienen que posesionarse, está un poquito largo, esto será el 14 de mayo y después, como suele hacerse, la elección será en el mes de junio. ¿Qué quisiera topar, Omar? Importante sobre el tema de los gobiernos provinciales. Señalar la deuda del gobierno nacional siguen siendo 434 millones a las prefecturas. Hoy se ha hablado muchísimo del incremento de los recursos. Como les dijimos en la reunión que mantuvo el Congope con algunas autoridades del gobierno, que nos paguen lo que nos deben y que nos establezcan el plan de pagos, que es una forma que ha sido un pedido recurrente de los gobiernos provinciales. A Pichincha la deuda asciende a 20 millones. Hoy se ha hablado muchísimo de que por la liquidación cuatrimestral de cara a los ingresos no permanentes va a haber un aumento de más de 3.000 millones. No es así. Son en total, con el modelo de equidad territorial, superan los 3.000 millones, pero el incremento por esta liquidación serían aproximadamente 174 millones, que además es lo que la ley establece. Nosotros reconocemos, si el gobierno nacional nos va a hacer esa reliquidación, reconocemos la voluntad, pero es lo que la ley permite. Entonces, esos son los temas importantes que desde un espacio como el Congope hay que ponerlos en discusión. Gracias a Paola Pavón, prefecta de Pichincha, por su comparecencia en Un Café con JJ. Buen día, Paola. Un abrazo. Buen día, gracias.